Benjamín Fuentes Castro es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Cuenta con maestría en Economía Internacional realizada en la Universidad de Essex en Reino Unido y con la certificación de fiscalización superior que emite la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con maestría en Economía Internacional realizada en la Universidad de Essex en Reino Unido y con la certificación de fiscalización superior que emite la Auditoría Superior de la Federación. Se ha desempeñado como director de investigación de dumping y subvenciones en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y como director del Programa de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el Secretariado de APEC, comisionado en Singapur. Desde hace 13 años se ha desempeñado como funcionario de la Auditoría Superior de la Federación, donde actualmente se desempeña en el cargo de secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación. El tema a desarrollar por el maestro en Ciencias Benjamín Fuentes Castro es Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más del programa de capacitación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que vale la pena para iniciar esta sesión empezar a platicar el concepto de fiscalización, ¿qué significa? Recordemos que fiscalizar es auditar, es revisar, es vigilar. En términos de esta actividad en el sector público, en la estructura del Estado mexicano, pues hay dos grandes componentes que se dividen esta tarea de fiscalización. Uno de ellos es la auditoría interna, que es aquella que se realiza de manera continua a lo largo de la gestión de los entes, y la instancia auditora forma parte del organismo revisado. Y por otra parte tenemos la auditoría externa, que es una revisión independiente realizada por un ente que no forma parte del organismo auditado. En el caso de la auditoría externa tenemos la figura de la fiscalización superior. En el caso federal, esta tarea recae en la Auditoría Superior de la Federación, que es una institución que ha heredado una transformación organizacional que viene desde el siglo XIX, con la Contaduría Mayor de Hacienda, que se fundó en 1824, y a principios del siglo XX pues, se estableció la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene esta tarea de fiscalizar los recursos públicos federales. En el caso de la auditoría interna a nivel federal, tenemos a la Secretaría de la Función Pública que coordina a los órganos internos de control que realizan las tareas de auditoría interna sobre las entidades de la Administración Pública Federal. De la misma manera, tenemos estas figuras de auditoría superior y auditorías o órganos internos de control también a nivel de entidad federativa. Tenemos las secretarías de las Contralorías, que son los equivalentes a la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, y ellos, digamos que desarrollan las mismas actividades similares a la Secretaría de la Función Pública. De la misma manera, la auditoría externa tiene figuras similares en las entidades federativas. Tenemos auditorías superiores en las 32 entidades federativas con actividades y con funciones similares a la Auditoría Superior de la Federación. Como podemos ver, tenemos dos grandes grupos, dos grandes dimensiones de auditoría gubernamental que conforman la tarea de fiscalización a nivel nacional. La auditoría externa, como lo comentaba, y la auditoría interna. ¿Cuál es el origen del Sistema Nacional de Fiscalización? Desde el año 2010, la Auditoría Superior de la Federación inició una serie de acercamientos con la Secretaría de la Función Pública para generar una sinergia que permitiera un trabajo coordinado entre este bloque de auditoría externa y auditoría interna. ¿Cuál era el diagnóstico que la Auditoría Superior de la Federación visualizó en esta conformación del Sistema Nacional de Fiscalización? Pues básicamente que los mandatos, los marcos legales y las metodologías entre los órganos de fiscalización superior y los órganos internos de control tenían una gran divergencia, una gran diferencia a lo largo del país. También no había una vinculación entre la cobertura, había duplicidad de tareas e inclusive se llegaban a notar que había omisiones respecto a la fiscalización de temas relevantes. Es decir, había asuntos
que eran importantes y que no se fiscalizaban. Es decir, había un impacto limitado de la fiscalización vinculado con la mejora gubernamental. De ahí que a partir de 2010, a través de convenios, digamos de buena voluntad, porque no había un reconocimiento legal, se empezó a trabajar para conformar el Sistema Nacional de Fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación, como mencionaba, convocó a todas las instituciones vinculadas con la auditoría gubernamental y también hizo un llamado a los 3 órdenes de gobierno para que participaran en este Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cuál es digamos, la estructura o la esencia principal del Sistema Nacional de Fiscalización? Pues es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí que buscan establecer un ambiente de coordinación adecuado entre todos los órganos gubernamentales que se dedican a la auditoría gubernamental en el país. Es decir, es una instancia de coordinación que busca eliminar la fragmentación institucional y generar un ambiente de interacción entre los distintos actores que participan en las tareas de fiscalización. Como ustedes saben, en el año 2015 hubo una reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y de ahí se vislumbró que la fiscalización y la auditoría gubernamental era un eje sobre el que debería girar esta política pública del Estado Federal Mexicano en materia de anticorrupción. Es decir, se le estaba dando un peso muy importante a la auditoría gubernamental y en especial al rol de la Auditoría Superior de la Federación y al rol de la Secretaría de la Función Pública. Se identificaba, como seguramente lo vamos a ver en otra sesión vinculada ya específicamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay 3 grandes dimensiones que cimientan la política del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la figura de la prevención, la figura de la detección de los actos irregulares y la figura de la sanción. Si visualizamos en todos estos elementos, en todos estos campos, la auditoría gubernamental tiene un rol. En el rol de la prevención, en el rol de la detección y en el rol de la sanción. Es un puente entre estos 3 componentes y de ahí que la auditoría gubernamental se haya visualizado como un elemento fundamental de la política pública del Sistema Nacional Anticorrupción. Como también seguramente se va a ver en esta sesión de capacitación, en otras sesiones, el Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene 4 componentes. El primer componente es el Comité Coordinador, el segundo el Comité de Participación Ciudadana, el tercero es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y el cuarto los sistemas locales anticorrupción. Como se puede ver, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ya se reconoce al Sistema Nacional de Fiscalización. Como lo había mencionado, a partir de 2010 empezaron los trabajos de manera informal, por así decirlo, del Sistema Nacional de Fiscalización y fue hasta que surgió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción cuando se reconoce de manera formal en un ordenamiento legal a este Sistema Nacional de Fiscalización. De manera específica, el artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción menciona que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias y promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. El título tercero, de hecho, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se ocupa del Sistema Nacional de Fiscalización y ahí establece la definición del sistema, la composición y los alcances de este mecanismo de coordinación. La conformación del Sistema Nacional de Fiscalización, de acuerdo a la ley y en línea con lo que se venía trabajando desde el 2010, pues es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas de la auditoría interna en las entidades federativas. Como se puede ver, se conjunta las 2 dimensiones que mencionamos al inicio de esta sesión, la auditoría interna y la auditoría externa. Ahora bien, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
se menciona que la instancia que va a coordinar y va a darle cauce al Sistema Nacional de Fiscalización es el Comité Rector. El Comité Rector, de acuerdo a la ley, está conformado por una presidencia dual que ocupará la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y habrá 7 miembros rotatorios de este bloque de auditorías superiores y también de los órganos internos de control a nivel de las entidades federativas. ¿Cuáles son las actividades del Comité Rector? Es el diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización, la instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización, actualización de información, entre otros. De acuerdo a la ley también, los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización es aprobar normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias, esto es muy importante, para todos los integrantes del sistema. Vamos a ver más adelante lo que son las normas profesionales, pero lo que está diciendo la ley es que tanto las auditorías superiores estatales y los órganos de auditoría interna de las entidades federativas tienen que regir su funcionamiento a través de normas profesionales. También, dentro de los objetivos del sistema, tenemos la homologación de los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. También se menciona que el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado que permite incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización. Asimismo, se señala que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización implementarán las medidas aprobadas por el mismo para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización. Asimismo, como uno de los objetivos, se menciona que el sistema propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones. Mencionaba la importancia de las normas profesionales. Las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización se han ido trabajando desde la concepción original de este Sistema Nacional de Fiscalización. Y básicamente lo que señalan las normas profesionales son los principios fundamentales de auditoría en torno al cual los auditores pueden desempeñar el proceso de fiscalización. El cumplimiento de las normas profesionales garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. Y la relevancia es que genera garantía de que hay un desempeño consistente entre todos los órganos de fiscalización en el país y que los productos que se generan de esta fiscalización, es decir, los informes de auditoría, son de calidad y que se están aplicando también en el proceso de fiscalización las mejores prácticas a nivel internacional. Es importante mencionar que las normas profesionales no implican instrucciones o procedimientos, son más bien principios, conceptos y requisitos que tienen que ser observados en los procesos de fiscalización, tanto del bloque de auditoría externa como del bloque de auditoría interna. El marco normativo del Sistema Nacional de Fiscalización, como se ha visualizado, es que debe incluir los principios fundamentales de la fiscalización, es decir, cuáles son, digamos, las ideas esenciales que debe tener en mente un auditor cuando lleva a cabo su fiscalización. En nivel 2 son los requisitos previos para el funcionamiento de los organismos auditores. El tercero, los principios fundamentales de auditoría del sector público. Y el nivel cuarto es algo más específico, que ya son las directrices de auditoría. Los principios fundamentales, como decía, son las líneas básicas de fiscalización en México, que debe manejar principios como la autonomía, la fiscalización, la rigurosidad técnica de los órganos de fiscalización. En cuanto al nivel 2, para ir de manera más específica, se tiene visualizado incluir ahí los principios de autonomía de los organismos auditores, el valor y el beneficio de la auditoría del sector público, principios de transparencia y rendición de cuentas de los órganos de fiscalización, el código de ética, único a nivel nacional de los auditores gubernamentales en el país, así como
una norma sobre el control de calidad que deberían de ejercer los organismos auditores. En cuanto al tercer nivel, tenemos la auditoría al sector público, auditoría financiera, auditoría de desempeño y auditoría de cumplimiento. Derivado de todas estas actividades, queda claro que las responsabilidades y los impactos que se esperan del Sistema Nacional de Fiscalización es que se identifiquen áreas comunes de auditoría para llevar a cabo la fiscalización. Es decir, que haya programas de auditoría de todos los órganos que estén bien relacionados, bien vinculados y bien coordinados. También que haya una revisión permanente de los ordenamientos legales que regulan la actuación de estos órganos para que en su caso se realicen las propuestas de mejora y que se adopten criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos corruptos. Es decir, estamos hablando que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene como directrices generales la coordinación de trabajo efectivo, el fortalecimiento institucional, evitar duplicidades y omisiones, una mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos y también emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización. Es importante decir, mencionábamos que el Comité Rector tiene un rol importante dentro de este sistema, pues corresponde al Comité Rector emitir las normas que regulen su funcionamiento y los integrantes del sistema celebrarán reuniones ordinarias cada 6 meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario. También es importante decir que hay la expectativa que se genere una plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización que estará vinculada a la plataforma digital nacional que tiene que ser emitida en el contexto de la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. La plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización se visualiza que tenga un mapa de fiscalización, es decir, que todos los ciudadanos puedan conocer cuáles son los programas de auditoría de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, que hay un adecuado intercambio de información entre los miembros a través de manejo de bases de datos y también que se publiquen los informes de auditoría de todos los órganos de auditoría gubernamental en el país. Esta es una nueva realidad de la fiscalización y como ustedes se pueden dar cuenta, esto implica que hay un nuevo modelo a nivel nacional respecto a la fiscalización y la auditoría gubernamental que tiene que implicar un trabajo de coordinación efectivo, un fortalecimiento institucional continuo y esto genera oportunidades del rol de las distintas instancias y consideramos que hay un rol rector por parte de la Auditoría Superior de la Federación con la conformación del Sistema Nacional de Fiscalización. Esto implicará que habrá un modelo de fiscalización a nivel nacional en donde la coordinación sea muy cerrada entre todos los integrantes del sistema y que permita generar información abierta para todos los ciudadanos respecto a las actividades de los órganos de auditoría gubernamental. También a través del Sistema Nacional de Fiscalización se puede potenciar las acciones preventivas que coadyuven a reducir y minimizar el problema de corrupción en nuestro país. Y también aprovechar la visión estratégica de la auditoría gubernamental. Como ustedes saben, los órganos de fiscalización auditan prácticamente todas las instancias de gobierno y esto implica que tienen una visión estratégica de lo que está pasando en el sector público. Hay que aprovechar esa visión para mandar insumos al Sistema Nacional Anticorrupción y coadyuvar de esta manera a que haya una interacción efectiva entre el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son los desafíos del Sistema Nacional de Fiscalización? Pues en este momento la asimetría de información a nivel de entidades federativas respecto a la federación, probablemente la falta de recursos presupuestales en las entidades de fiscalización superior locales para poder llevar a cabo las tareas que tienen que estar alineadas con las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que seguramente lo van a ver en alguna otra sesión de este programa de capacitación, y también la multiplicidad de conceptos y acciones, dada la heterogeneidad del marco legal en las entidades federativas. Estos problemas evidentemente tienen que irse acotando y tienen que irse abordando a la hora de conformar los sistemas locales anticorrupción y a la hora de establecer la normativa vinculada con la fiscalización superior en las entidades federativas. También
y a manera de ir cerrando esta sesión, uno de los desafíos del Sistema Nacional de Fiscalización son las condiciones de independencia y autonomía que enfrentan las entidades fiscalizadoras superiores. Entendamos que la independencia es la actitud de los auditores de no estar sujetos a presiones o vínculos con respecto a las instancias revisadas. Y entendamos también que la autonomía es la existencia de un marco legal que blinda a la organización contra injerencias indebidas. Es decir, estos dos elementos tienen que ser llevados a la práctica y tienen que formar parte de la realidad de las entidades fiscalizadoras superiores para que el Sistema Nacional de Fiscalización realmente tenga el impacto que se está esperando y que se visualiza en las, digamos, en las responsabilidades y en los objetivos que están incluidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y para cerrar, simplemente decirles que en los trabajos previos al reconocimiento legal del Sistema Nacional de Fiscalización se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera para que el Sistema Nacional de Fiscalización trabaje al interior y aborde todos los temas relevantes que están incluidos en la nueva legislación, pues va a ser a través de la conformación de grupos de trabajo. Y ya se ha llegado a un acuerdo entre el bloque de auditoría externa, es decir, la Auditoría Superior y los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas, y de la auditoría interna, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control estatales, para conformar estos grupos de trabajo. ¿Cuáles van a ser los grupos de trabajo? Son 7 grupos de trabajo. Estamos hablando que va a haber un grupo de trabajo para la coordinación de la fiscalización, un grupo de trabajo jurídico consultivo, un grupo de trabajo sobre transparencia para ver de qué manera vinculamos al Sistema Nacional de Fiscalización con el sistema de transparencia, un grupo de trabajo para la conformación, el diseño y el seguimiento de la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización, un grupo de trabajo sobre normas profesionales, que ya platicamos sobre ellas en esta sesión, un grupo de trabajo sobre creación de capacidades y un grupo de trabajo sobre control interno. Creemos que es el andamiaje necesario para que el Sistema Nacional de Fiscalización pueda cumplir con sus objetivos, pueda generar beneficios tanto a sus integrantes como a todos los grupos de interés que están alrededor de las tareas de fiscalización. Cuando hablamos de grupos de interés, pues estamos hablando de los poderes legislativos sobre todo, pero también de la sociedad civil organizada y de los ciudadanos comunes. Entonces creemos que con este andamiaje podemos generar beneficios a todos estos grupos a través de la información que se vaya generando, a través de una actividad de fiscalización con transparencia, que rinda cuentas también y que esté muy bien coordinada y que genere un bloque único en las tareas de auditoría gubernamental a nivel nacional. Este sería el contenido de esta sesión sobre el Sistema Nacional de Fiscalización y muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos para la siguiente sesión de este programa de capacitación.